Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Antes les voy a comentar un poco de la biografía de Pablo González Casanova. En tiempos de la Revolución Mexicana, la familia González era propietaria de haciendas ganaderas y una parte de ella pertenecía a la burguesía lechera del Valle de Lerma. Cierto día, en alguna de esas haciendas quedó de responsable el padre de González Casanova. De pronto se supo que al lugar se acercaba una columna zapatista. Quien estaba al mando ordenó cerrar todos los accesos. Su tío Juan, que era el responsable directo, regresaba a la hacienda de un paseo por el campo y al ver que lo que se había hecho, es decir, cerrar todos los accesos a la hacienda, ordenó ipso facto abrir, no solo abrir todas las puertas, sino prepararles una fiesta con 10, 15 o 30 borregos para recibir a los zapatistas, no sin antes reprender al sobrino por semejante acto. A la llegada del grupo rebelde, de pronto, todo se convirtió en una magnífica y extraña fiesta. Los González, el papá, que se llama Pablo González, mostró su afinidad zapatista y todos los zapatistas fueron festejados y bien recibidos. Esos zapatistas jamás habrán de olvidarse, pues este acontecimiento, como al rato les contaré, tuvo un reverso contrario. Nació Pablo González el 11 de febrero de 1922 en la ciudad de Toluca. Pablo González Casanova del Valle fue el segundo hijo de los 4 que tuvieron don Pablo González Casanova, oriundo de Mérida, Yucatán, y doña Concepción del Valle Romo. El padre de González Casanova, después de haber cursado sus estudios básicos en su lugar de origen, viajó a Alemania. Es decir, se educó en Yucatán, nos acaban de decir. Aún siendo muy joven, con objeto de estudiar ciencias químicas en Friburgo. La familia González tenía la intención de que, una vez asimilados los conocimientos de esta ciencia por el joven estudiante, podrían aplicarlos a la producción láctea. Recuerden, estamos hablando del papá de Pablo González Casanova. Pronto, sin embargo, afloró su auténtica vocación y, atraído por el estudio de la literatura, la lingüística y la filología, decidió aprovechar su estancia en Europa para adquirir una sólida preparación de estas materias. Pasó cerca de 9 años en Europa, durante los cuales tomó varios cursos de distintas universidades en Alemania, Francia, Italia, Suiza y Portugal. El caso es que Pablo González Casanova, padre, no estudió química, sino filología clásica,
y además se volvió socialista. ¿Ven? Ya no se va a ocupar de los productos lecheros, aparentemente, pues, porque se dedicó a otras cosas. Una vez de regreso a México en los tiempos de la Revolución, sus actividades las desempeñó entre la docencia, el estudio de las lenguas indígenas y en escribir artículos de distintos diarios y revistas de la capital. Tiempo después, por el año de 1921, obtuvo cátedras de literatura y filosofía en la Universidad Nacional, así como en el Museo Nacional de Antropología, Historia y Etnografía. La unión de los apellidos González y Casanova tiene un origen histórico y una decisión familiar. Pablo González Casanova relata que en algunos de sus viajes de su padre, ya de regreso a Europa, camino de Veracruz, debía tomar el vapor para Bremen. Los zapatistas detuvieron el tren en el que viajaba y, confundiéndolo con Pablo González Garza, si no lo recuerdan, Pablo González Garza es un general que, en contubernio con Venustiano Carranza, planeó el asesinato, el fusilamiento, la traición a Emiliano Zapata. Como sabemos, a Zapata lo invitan a Guajardo a hacer las paces, a unificar esas fuerzas zapatistas con las de Zapata, porque habían ya claudicado de aquellos objetivos, y Zapata, porque necesitaba refuerzos, porque se encontraba en situación militar y económica débil, en recuperación, acepta el trato y llega a la hacienda para ese convenio. Insisto, la idea del crimen fue del general Pablo González Garza, pero se llama Pablo González. Entonces, esta es la historia detrás del general Pablo González. Los zapatistas que detienen el tren donde viaja el papá, lo toman preso con la intención de fusilarlo. Sin embargo, antes de que le quitaran la vida, gracias a un peón, dice el propio hijo Pablo González Casanova, o un cura, dice una entrevista de Elena Poniatowska en 2005, peón o clérigo, se indagó, es decir, este personaje dijo, no, este no es Pablo González el general criminal, sino un miembro de una familia de Toluca, amiga de los zapatistas y los campesinos. Quien dijo que el padre de González Casanova no era el general homónimo, fue retado este peón a que verificara, que dijera la verdad. Él también sería pasado las armas, es decir, si no se comprobaba que Pablo González era aquel de las haciendas en Toluca que recibió a los zapatistas con un festejo, con borregos y un creíble descanso y solaz esparcimiento para los zapatistas, sería fusilado de todos modos, y el peón o el clérigo también. Decir que esta intervención hizo una indagación y se supo, se reconoció que no era el asesino Pablo González, el asesino y traidor general Pablo González. Por tanto, si no hubiera habido ese clérigo o ese peón
al momento por Veracruz donde detuvieron el tren, seguramente el Pablo que estamos reconociendo no hubiera existido, ¿no? Pablo González Casanova padre tuvo la idea entonces de llamar a los hijos, que son tres los hermanos de Pablo González, Pablo, Enrique y Manuel, con sus dos apellidos, para que se supiera que el padre era él y no el general. Entonces unieron su González a González Casanova. Esta es parte de la biografía de Pablo González Casanova, quien sin esa aparición del peón no hubiera existido el actual escritor, el que fue rector y del que estamos hablando. Continuamos entonces. Dice Pablo González Casanova en la parte que nos quedamos, es decir, para ser más explícito, en la sociedad de mañana como en la de hoy, se luchará con el egoísmo, con las pasiones bastardas, con prejuicios seculares que separan a los hombres, con sus deslealtades, con sus infamias, grandes y pequeñas, sus rivalidades, sus odios, las bajezas, en una palabra, con la naturaleza humana que no puede transformarse al conjuro de una fórmula, cualquiera que sea, mágica o científica, pero que es posible vencer, constreñir y sujetar, a servir al bien colectivo, que no otra cosa es la civilización, sino la sucesión de victorias sobre la naturaleza. La naturaleza, la condición humana, voilà l'ennemi. Con ella es la lucha. No es entre las dos clases, llámense capitalista y proletaria, cuyos campos estuvieran limitados de manera inequívoca. No. Tal división no pasa de ser sino una generalización simplista, un poco antropomórfica, de la pugna entre el sistema económico de explotación capitalista que hacia su agosto a mediados del siglo pasado, cuando escribía Marx, y el derecho a la justicia que se debe al hombre como tal y que caía víctima fatal del maquinismo y de la fluctuación de la oferta y la demanda del trabajo. Hoy, la experiencia ha demostrado que si de una manera general podemos hablar de dos clases, explotadores y explotados, estas en realidad hoy se subdividen, se multiplican, se confunden, como sucede con los diversos matices de un mismo color, factores psíquicos, el temperamento, el carácter, el desarrollo y cultivo mayor o menos de la inteligencia, factores evolutivos, la condición milenaria de sujeción de los pueblos, de cultura primitiva, indios, negros, etc. Factores gremiales, trabajadores calificados, los entregados a las más rudas faenas, etc. Y en una palabra, todo ese conjunto de factores que entran en la constitución y vida de una sociedad no pueden ni deben ser desatendidos. Acudamos a la ciencia económica para que venga en nuestra ayuda en busca de un sistema de explotación colectivista, comunista, cooperativista, de coparticipación o cualquiera otro que sea, para defender al trabajador de ser víctima de los vicios del sistema capitalista. Pero, para resolver el problema social, atendamos a sus diversos aspectos y no pretendamos obtenerlo todo solo de la ciencia económica, sino de la ciencia, simplemente de la ciencia, que es múltiple y compleja, como la vida misma, y a la luz de la conciencia ética, individual y social, que distingue al hombre de las demás bestias.
Veamos ahora la presentación que se hizo de este artículo por parte de la redacción, porque hemos terminado. Estamos de acuerdo con el autor cuando dice que la naturaleza humana no puede transmutarse al conjuro de una fórmula. Y también creemos que uno de los enemigos más difíciles de vencer al tratar de resolver el problema social es la actual naturaleza humana. Sin embargo, recordar a nuestros camaradas algunos conceptos de Bertrand Russell, el genial pensador inglés. A propósito de la educación, porque parece ser que eso que llamamos naturaleza humana es en buena parte producto directo de la educación, del medio en que se desarrolla el sujeto. Dice Bertrand Russell, el poder de la educación en la formación del carácter y de la opinión es muy grande y está generalmente reconocido. Las creencias genuinas, aunque no son preceptos generalmente profesados de los padres y de los maestros, son casi inconscientemente adquiridas por la mayoría de los niños, aunque se aparten de sus creencias en su vida posterior. Algunas de ellas permanecen profundamente arraigadas, prontas a surgir en un momento de apasionamiento de crisis. La educación es normalmente la fuerza más poderosa que está al lado de lo que existe y contra los cambios fundamentalmente. Las instituciones amenazadas, mientras tienen poder todavía, se apoderan de la máquina educacional e inspiran el respeto para su propia creencia en las maleables, en los maleables mentes, cerebros de los jóvenes. Ahora bien, estamos presenciando un avance científico general de tal naturaleza que no parece exagerado esperar que en un futuro más o menos próximo la pedagogía apoyada tal vez principalmente en la bioquímica pueda crear un método educacional científicamente. Estos cambios, claro está, tendrán que ensayarse en las nuevas generaciones, pues nosotros mismos los adultos ya estamos tarados posiblemente e irremisiblemente por una educación inadecuada. Como podemos notar, la presentación del artículo justamente trae a colación un tema que efectivamente es muy importante, pero que revierte la discusión de Pablo González Casanova a un asunto. Y lo primero que nos advierte en este artículo Pablo González Casanova es que seamos cautos en el estudio de el ser humano y nos clarifica perfectamente la naturaleza humana como hemos visto. Y vemos que esta presentación de los de redacción de La Luz tienen un equívoco importante. Y es reducir la redacción de la revista Lux, como él intenta en su texto, decir
lo económico es muy importante, es fundamental para la vida, el trabajo de los hombres es fundamental, pero hay un error, dice Pablo González Casanova. La vida social es compleja, hay que ver los aspectos psicológicos, hay que ver los aspectos éticos, hay que ver los aspectos sociales, políticos, en su complejidad. Y para lograrlo, además de la ciencia económica, necesitamos la historia, la ciencia histórica, la ciencia política, la ciencia social, la química, la bioquímica, porque el hombre es un ser complejo como la sociedad. Y cómo quitar de atavismos, por ejemplo, como el fanatismo o el egoísmo, él dice a través de la ciencia, sí, pero el conjunto de la ciencia, no solo la económica. Y los compañeros de Lux, aunque citan a Bertrand Russell, reducen el punto a la educación. Incluso, como dicen, a la educación formal, la que da las instituciones del Estado. Entonces, ahí consideramos que justamente eh, caen en lo que Pablo González Casanova está aclarando. No es, les diría ahora, la educación es importante, es fundamental en la formación de los seres vivos, de la propia naturaleza, y una educación es insuficiente porque la naturaleza humana, como la vida social, es compleja. Y para comprenderla, y por lo tanto cuando la comprendes y le descubres sus elementos consustantivos, vas a tener la facilidad de transformarla. Porque si nos quedamos con la educación, entonces lo que vamos a tener prioridad y necesidad es de cómo logramos transformar el sistema educativo mexicano, porque de eso se está hablando aquí, para que nos dé una formación de ser humano integral. Y en ese problema al que invita la redacción de Luz, el asunto es tan complejo y solo la educación. Y ha dicho Pablo González que lo religioso, por ejemplo, es importante. Entonces, ¿qué educación religiosa se ha recibido, como dicen los deluxe? Al momento, entonces, serían dos aspectos: la parte institucional de la educación y la parte religiosa de la educación. Y ya tan solo con esas dos formas el asunto se hace ya complejo, como bien nos ha insinuado, propuesto más bien, Pablo González Casanova. Entonces, es cierto, es parte del asunto. Es más, yo diría que más que para el caso del gremio de los trabajadores electricistas, más que la educación institucional, lo que necesitamos es una educación sindical, una formación político-sindical característica y surgida ya de la propia vida cotidiana de los trabajadores, en este caso de los trabajadores electricistas. Entonces, actualmente, por ejemplo, necesitaríamos un fortalecimiento de la educación sindical, de la formación política. Es más, me atrevo a decir que una buena formación sindical no debe tener problemas para convertirla en una educación cooperativa. ¿Por qué? Porque los propios estatutos del Sindicato Mexicano de Electricidad la propician. Uno de sus objetivos fundamentales es actuar no por el bien colectivo, sino por el bienestar, perdón, no por el bien egoísta individual de las personas o de cada trabajador, sino por el bienestar colectivo. Justamente el cooperativismo parte de esa elemental regla: somos todos conjunto y a la vez todos somos propietarios, todos somos trabajadores, todos somos incluso capitalistas, si lo pensamos de esa manera. Entonces, dentro del trabajo, también del trabajador, históricamente desarrollado por los trabajadores electricistas, están esos estatutos que irremediablemente parten de un principio. Antes que todo tenemos que ser trabajadores, antes de todo tenemos que ser
responsables, cumplir las obligaciones y adquirir derechos a través del trabajo. Un buen sindicalista, antes de ser buen sindicalista, es un buen trabajador. Y entonces, ¿qué dificultad puede haber de pasar de la forma, llamémoslo así, fábrica, a la otra forma que también se convierte en creación de productos, cooperativa? Ninguna, porque el principio de los estatutos del SME es ser un buen trabajador. El principio de uno de los objetivos en el SME es: antes que yo están mis compañeros, antes que el individuo egoísta está la colectividad obrera. Y esos principios sindicales, bien aplicados, bien comprendidos, hacen que la transición al cooperativismo sea fluida, ¿no? Entonces, una revisión a los estatutos, y próximamente lo haremos, veremos que no hay oposición. En todo caso, se complementan perfectamente la perspectiva de organización gremial, de organización sindical, de organización democrática autónoma independiente, para que cuando estás en una cooperativa no debe de haber ningún problema, porque los estatutos del Sindicato Mexicano de Electricistas son claros. Y si le agregamos o comprendemos perfectamente a Pablo González Casanova, nos dice: la ciencia está en apoyo y desarrollo del hombre. Son su naturaleza humana, llena de prejuicios, de egoísmos, de fanatismos, lo que tenemos que investigar bien y a través de eso aportar una solución para desterrar ese tipo de características humanas. Es por tanto muy interesante la propuesta. Les sugiero que lean el texto, escuchen lo que les he presentado para que capten exactamente la propuesta. Incluso al parecer en cierta fórmula contempla que si Marx se dedica exclusivamente a lo económico, está equivocado. No lo dice. No lo dice. Y en, en su futuro, el propio González Casanova se va a hacer mucho más marxista de lo que en esta primera escrito pareciera estar contradiciendo. Sin embargo, no se contradice. El propio Marx después va a descubrir que no solo se dedica a la cuestión política, sino, digo, a la económica, sino también a la cuestión política. Y una forma de reconstruir las cosas de una manera social, solidaria, como se dice, es la Comuna de París. Él descubre en la Comuna de París estas formas estrechas, esta preeminencia organizativa de los trabajadores que sin propietarios, sin burgueses capitalistas, sin patrones, son capaces de organizar de otra manera, en forma alternativa, una propuesta obrera con todo el poder de su clase. Entonces, tanto en esta Comuna de París como en el 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte, Karl Marx hace una propuesta nueva, novedosa, no solo económica. De hecho, siempre está en sus escritos esta perspectiva, pero un poco contraviniendo a este primer texto que, bueno, regresando, que Pablo González lo va a hacer, aporta esta lectura y su propuesta sigue siendo la que tiene, una visión integral, y ese pequeño ataque parece a Marx se desplaza, porque la propuesta en los textos de Carlos Marx es la misma que tiene Pablo González Casanova. No sabemos cuánto haya leído Pablo González Casanova, pero por ejemplo la perspectiva filosófica amplía mucho la visión y las propuestas de Carlos Marx. Desde entonces contemplamos que no solo es una perspectiva exclusiva de la economía. Bueno, pues
parecer se nos acabó el tiempo y entonces les dejamos este texto de Pablo González Casanova para que lo analicen, lo escuchen bien y en la medida de sus posibilidades consigan la revista de la cual hemos sacado este artículo. Nos vemos en la próxima Añoranza de Electricistas el siguiente lunes. Hasta entonces.